Es una alegría poder contar con Yael Macías desde Israel. Hola, Yael. Hola Raquel, ¿qué tal? Bueno, tristes y muy complicados días para Israel y para los judíos en todo el mundo, Yael. Sí, así es. Y ojalá pudiésemos decir algo distinto, ¿no? Pero llevan ya más de 700 días que todos los días están mal. Por un lado, por supuesto, porque siguen los secuestrados en la Franja de Gaza, de los que no hay que olvidarse ningún día. Que es verdad que parece que hay razones para el optimismo estos últimos días con un posible acuerdo sobre la mesa de la propuesta de Trump, ¿no? De volver de que jamás devuelva a todos los secuestrados y en fin, el fin inminente de la guerra en Gaza y de terminar de una vez por todas. Por lo menos los últimos 2 o 3 días sí que parecía que había razones para el optimismo bueno, y Trump de hecho publicó que, bueno, que lo que Trump publique en las redes sociales no necesariamente quiere decir gran cosa y puede cambiar en cuestión de horas o de minutos, pero sí que había razones para el optimismo porque además decía que Israel había aprobado la propuesta inicial y que ahora estaba en manos de Hamás y que ya podían Hamás ponerse las pilas y aceptar el acuerdo. Y parece que Hamás decía que bueno, que sí que estaban listos para volver a la mesa de negociación. Y bueno, y las últimas noticias de hace nada, es que no hace ni 2 horas, en el momento en el que estamos grabando la crónica, Israel lanza un ataque contra los líderes políticos, Políticos. entre Ujú. comillas, Sí. de Hamas en Doha, algo sin precedentes en los últimos casi 2 años, ¿no? Sí que es verdad que Israel ya ha matado a varios líderes de Hamas y también fuera de Gaza, entre otros a Haniyeh hace ya más de un año en Teherán, con lo cual no se trata de la primera operación y por supuesto ni hablar de Irán en junio. Pero bueno, creo que ha sorprendido tanto a los israelíes como, bueno, el panorama internacional, ¿no? Estábamos todos a la espera de que se firme este acuerdo. A lo mejor esto no va a interrumpir y podremos seguir en la mesa de negociación para realmente llegar a ese acuerdo y que puedan volver todos los secuestrados a Israel y que termine la guerra de una vez por todas. Bueno, el humor macabro, de algunos dicen que ya no queda ya con quién negociar, ¿no? Porque si ya los de Hamas decían que precisamente estaban reunidos para hablar de la propuesta del alto al fuego. No sé si es cierto o no, Mm, me cuesta creerlo, sí. pero, pero en De, cualquier caso mm. veremos. A Sí, ver de qué. hecho se dice también que puede haber sido una especie de trampa para reunirlos a todos en la mesa de negociación y posibilitar así ese ataque permitido por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, cuando son las primeras horas de cualquier noticia, de cualquier evento, hay millones de rumores y no sé ya él si los familiares de los secuestrados han mostrado su preocupación porque esto pueda retrasar la negociación o todavía no se han manifestado, no sé si han dicho algo. Yo creo, bueno, ahora de ahora, quiero decir, no ha salido nada oficial o nada que yo haya visto. Me imagino que, por supuesto, sentimientos cruzados, ¿no? Por un Ujú. lado, bueno, si Israel avanza con decapitar a Hamas, pero por otro lado, esto que pone en riesgo el acuerdo, o como tú dices, a lo mejor es que no había ningún acuerdo sobre la mesa. Bueno, siempre están las teorías, en fin, las conspiraciones, pero no lo sé, supongo que sabremos más en unas horas y de hecho tampoco se sabe si han matado a los líderes de Hamas. Se supone que Mashal y otros estaban ahí, pero no, todavía no hay confirmación oficial ni por parte de Israel ni por parte de Doha. Lo que sí que está claro es lo que dices tú, ¿no? Que por un lado Netanyahu, por supuesto, ha puesto en Twitter o en X que Israel es el único responsable en la planificación, en la ejecución y que toda la responsabilidad única y únicamente recae sobre Israel, que raramente lo hace, o sea, sí que se cuelga la medalla cuando toca, pero esto claramente parece algo planificado con Trump, que no interfiera con su relación con con los qataris, que encima que le habían regalado el avión de, ¿cuánto era? $700 millones. No, no hay que mezclar.
Así que yo creo que en las próximas horas sabremos de qué se Ujú, trata todo esto y si realmente han conseguido decapitar a la cúpula, entre comillas, política ujú. de Hamas en Qatar. Días muy difíciles, sobre todo las últimas ni siquiera 48 horas. Ayer fue un día terrible. Horrible. Por un lado, las noticias de que 4 soldados israelíes murieron en una emboscada, un ataque por parte de Hamas en Gaza. Todo esto mientras Israel continúa amenazando con, en fin, erradicar prácticamente la ciudad de Gaza, Gaza City. Y de hecho llevan llamando a la evacuación total desde hace días, pero claro, la gente tampoco tiene dónde ir. O sea, ya las fotos de la desesperación, Mm. A la eso, ¿no? zona humanitaria, ¿no? Se supone que ha habilitado Israel, al menos es hacia allí donde están pidiendo que se dirijan y jamás tampoco lo está poniendo fácil. No sé si eso aparece también en la prensa israelí, Bueno, me imagino que sí, ¿no? sí, eso. Bueno, depende de la prensa israelí que Claro. uno. Porque yo creo que es que hasta la prensa israelí se ha vuelto ya tan crítica con la guerra eh, y por distintas razones. O sea, es que levantarse por las mañanas con la noticia de que 4 jóvenes soldados israelíes que han muerto en una emboscada en Gaza por esta inminente operación terrestre que se va a llevar a cabo, ya el nivel de hartazgo. Mm. Fin, o sea, creo que se enfoque por donde se enfoque, yo creo que ya, creo que ha llegado el momento, creo que lo llevo diciendo ya varias crónicas, ¿no? Pero la sensación, ya casi en cada, salvo la extrema derecha de Ben-Gvir y de Smotrich, creo que ya todo el mundo quiere ponerle un fin a esto. Mm. Pero sí, terribles noticias ayer, levantarse con eso, ¿no? Es decir, que la amenaza, algunos yo creo que especulaban que las constantes amenazas por parte del ministro de Defensa, Israel Katz, en las últimas semanas con invadir Gaza, en la ciudad de Gaza, que era pues un poco para obligar a Hamas, ¿no? A volver a la mesa de negociación y que de algún modo parece que estaba funcionando entre eso y las amenazas por redes sociales de Trump, como que parece que sí que en los últimos días había formalizado algo. Pero era una amenaza que iba en serio, ¿no? Porque se la lleva ya bombardeando varios días la ciudad de Gaza, en fin, las órdenes de evacuación, que sí, por supuesto, jamás no lo pone fácil y es que prueba de que jamás sigue ahí. Precisamente lo vemos en la emboscada esta en la que mueren ayer 4 soldados Mm. israelíes. Y luego, además, en territorio israelí, en Jerusalén, ayer un atentado contra civiles que acaba con la vida de 6 personas, entre ellos un chico español de Melilla, Jacob Pinto, una de las 6 víctimas mortales del ataque de ayer, en el que 2 palestinos abrieron fuego contra civiles que estaban esperando. Es uno de los cruces más frecuentados Concurridos, ¿no? Ujú. sí, concurridos por las mañanas en Jerusalén. Y lo típico, tráfico, autobuses, un montón de gente esperando y eso, 2 personas, pues eso, abrieron fuego contra decenas de civiles y de hecho también hay varios heridos graves que esperemos que se recuperen pronto. Eh, Así que sí, un día ayer fue bastante demoledor en Horrible, todos los sí. sentidos. Mientras tanto, Sánchez, por un lado, aquí estamos viviendo un ataque terrorista en el que de nuevo muere un ciudadano español y Sánchez decide hacer una declaración desde la Moncloa, las cuales tampoco es que sean tan frecuentes para asuntos internacionales, pero bueno, por supuesto todo lo que tiene que ver con Israel, Sánchez Es es el... es la perfecta cortina de humo, ¿no? Vamos, sí, porque su gobierno corrupto, por supuesto, no tenemos nada más de lo que hablar, ¿no? Pero sí, no, ayer fue el rifirrafe, bueno, de hecho sigue hasta hoy, ¿no? Pues Gideon Sar, nuestro ministro de Exteriores, ha dicho que Yolanda Díaz y Sira Rego que no son bienvenidas en Israel. Entonces Sánchez, bueno, Álvarez ha dicho que, bueno, que Smotrich y Ben-Gvir que no pueden ir a España, que tampoco es una gran pérdida, pero bueno, en esas estamos a ver a dónde llega el tema, ¿no? Pero España sí que ha devuelto al embajador Sí. Ana eh, Salomón. Ujú. a Ana Salomón a España a raíz de esto, pues, en constante, en fin.
la batalla mediática entre España y Israel, pero Sánchez como que hay muchos líderes europeos, creo que no queda casi ninguno de hecho que apoye firmemente a Israel y hay muchos que están siendo muy críticos, pero Sánchez siempre tiene que elevar el tono un poco más que los demás, ¿no? Y desde el principio de la guerra, ya lo vimos a finales de 2023 cuando vino a declarar el Estado palestino en Rafah, o sea, a 2 meses después de la masacre del 7 de octubre, con lo cual Sánchez se ha posicionado desde el primer momento y está muy claro dónde está. Pero lo de ayer es eso, ¿no? Elevar un poco más el discurso, ¿no? Incluso hablar de genocidio, que muchos lo hablan en redes, algunos ministros lo dicen, pero que el presidente del gobierno hable de genocidio, estamos hablando de otro nivel, ¿no? De una retórica que no se ve tampoco con otros líderes europeos necesariamente. Pero sí, ¿no? Ayer, bueno, ya está más que hablado en la prensa, ¿no? Pero lo de la prohibición de tránsito de barcos que lleven combustible a las fuerzas de defensa de Israel, tránsito de aviones, la prohibición de acceder a Dios. territorio español a toda Ah, persona que participe en crímenes de guerra en la Francia de Gaza y Cisjordania, que digo yo, te hacen rellenar un formulario, como, o se asume que todos los israelíes lo son, o todos los israelíes que han servido en el ejército, ujú. como el tema, ¿no? Y como eso, muchos más, ¿no? Entre otros, el aumento de la ayuda humanitaria A la para Gaza. honra, además. A la UNRWA, por supuesto, sí, que todos sabemos que no tiene nada que ver con Hamas y que no tiene ningún tipo de vínculo con Hamas. O sea, al final financiando el terrorismo. Entonces, ayer Hamas saca dos comunicados, uno en el que, en el Se que felicita, ¿no? O te felicita. felicita, sí, le da las gracias a Sánchez por condenar a Israel y el otro tenía que ver, pues, con, entre comillas, tomar responsabilidad y felicitar por el ataque llevado contra civiles israelíes en Jerusalén, que acabó con la vida de 6 personas. O Ujú. sea, que Sánchez siempre posicionándose en el lado correcto de la historia. Bueno, de hecho, eso fue parte de su discurso, ¿no? Que decía, bueno, generaciones futuras que preguntan que todas estas acciones se llevan para que España esté en el lado correcto de la historia. Bueno, habrá que hacérselo ver. Ujú. Pero sí, un discurso terrible por la declaración de ayer por parte de Sánchez, un uso cínico del antisemitismo, incluso empezar hablando del holocausto, me parece no sé, un mal gusto y no se puede condenar el holocausto cuando uno le conviene para luego justificar la crítica a Israel, o sea, todo mal. Así que bueno, veremos en qué acaba esto, ¿no? Porque de momento siguen atacándose los ministros de Exteriores, a ver quién puja más. Así que veremos. Veremos a ver. Ajá. ¿Te gustaría añadir algo más? Ya él se conocieron imágenes de los rehenes. Finalmente las familias permitieron que viéramos, bueno, primero vimos a Gil Gilboa y después a Guy Gilboa, perdonen, y después sí se permitió que viéramos esa imagen de Alon Ojel, que Salón. siempre está, su condición médica, sabemos que es terrible desde el principio. Si te parece, Sí, terminamos refiriéndonos a los rehenes en las familias, como casi siempre hacemos, ¿no? sí, y el deseo de que vuelvan pronto a casa, Mm, por un lado, imagino, claro, no me puedo poner en el lugar de las familias de aquellos que tienen a sus seres queridos secuestrados en Gaza, pero por un lado imagino que hay hasta un punto terrible, ¿no? Pero un punto de alivio, de decir, bueno, siguen con vida, pero sí, también saber que se acaba el tiempo y que que es uno de los pues, de las cosas que más se repiten, ¿no? En las manifestaciones de las familias de los secuestrados, que se está acabando el tiempo, pero es que se está acabando el tiempo de verdad. ¿Cuánto tiempo puede estar un ser humano secuestrado 700 días en los túneles de Hamas en condiciones infrahumanas y siendo torturado física y mentalmente todos los días? Entonces, realmente se acaba el tiempo y espero bueno, que jamás apruebe y decida liberar a los secuestrados lo antes wow. posible y que Israel Mm. termine con la guerra y que podamos pasar página y que se acepte esta última propuesta de Trump. Y supongo que sabremos más en las próximas 48 horas, cuando se sepa qué es lo que ha pasado realmente en Doha y Ujú. sí, ¿Tú crees por que fin podemos acaba. soñar, Riael, en que la próxima crónica
daremos noticias más felices o es, Ojalá. ojalá, Ojalá. Y poder hablar eso, ¿no? Volver a hablar de de avances innovación, de tecnología, de cosas de cultura, en fin. Y poder por fin dar las buenas noticias de que los secuestrados, los que quedan con vida, que vuelvan Amén. a sus casas. Sí, Pues tiempos muy con esa esperanzadores. esperanza terminamos. Ojalá que la próxima crónica contigo desde Israel podamos eso, hablar del fin de la guerra, del regreso de los rehenes. Quizá es uno de los momentos en los que estamos más cerca. Ojalá. Sí, ojalá. Pues te agradecemos, como siempre, tus palabras, tu compromiso con Radio Sefarad, a pesar de los días tan complicados en Israel, de tanto trabajo, y te esperamos en tu próxima crónica sonora, en tu próxima columna sonora. Muchas gracias, Yael Macías. Gracias, Raquel. Hasta pronto.